Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermanas, en este día domingo 30 de agosto, día del Señor resucitado. El Evangelio que acabo de proclamar hace unos momentos es continuación de los versículos que encontramos y que lo proclamamos el domingo pasado, cuando Jesús, cuando preguntó directamente a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Recibió una gran alabanza de Jesús, que le dijo: eso no te lo ha comunicado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero de manera inmediata Jesús anuncia su pasión, su muerte y su resurrección, que tiene que ir a Jerusalén. Da la impresión que los discípulos no le ponen importancia a estas palabras de Jesús, que Él tiene que padecer por nosotros, que tiene que ser juzgado por los sumos sacerdotes y por los escribas, que tiene que morir en una cruz. Pero tampoco pueden escuchar que Él resucitará al tercer día. Y Pedro, que había recibido una alabanza en ese momento, actuando con el amor que le tiene al Maestro Jesús, de manera inmediata trata de disuadir al Señor para que no vaya a Jerusalén, porque Pedro en este momento está pensando en Jesús como un Mesías con el pensamiento terreno, un Mesías de poder, un Mesías que iba a venir a liberar con muchos ejércitos la dominación que vivía el pueblo de Israel. Pedro en este momento está teniendo en mente un Mesías todopoderoso, pero el mesianismo que nos ha venido a dar el Señor es distinto, y es por eso que Jesús reprende a Pedro
con unas palabras fuertes, con unas palabras duras, cuando trata de persuadirlo que él no vaya a Jerusalén. ¿Y por qué Jesús dice esas palabras tan duras a Pedro? Él, que momento antes lo había alabado, porque Pedro está pensando con su pensamiento humano, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, atrás de mí, Satanás, no me tientes, porque tú estás pensando con tu modo de pensar de hombre y no estás pensando según el modo de Dios. Pensar según el modo de Dios, pensar según el modo de Jesús, implica aceptar la voluntad del Padre en todos los momentos de nuestra existencia. Jesús, al dar esta reprimenda a Pedro, fuerte reprimenda, cuando le dice: apártate de mí, Satanás, no intentes hacerme tropezar en mi camino. Lo que quiere es que Pedro vuelva y comprenda que Jesús es el Maestro, que Jesús es el Señor, que nosotros podamos comprender también hoy que el mesianismo de Jesús, pensar al modo de Jesús, es sobre todo cumplir la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y de manera inmediata, dirigiéndose a sus discípulos, y se dirige también hoy a cada uno de nosotros que queremos ser discípulos del Señor y cada día mejores discípulos de Jesús, les indica 3 condiciones para ir tras Él. 3 condiciones pone el Señor Jesús para un auténtico discípulo de Él. La primera condición, renunciar a uno mismo. La segunda condición, tomar la cruz de cada día. Y la tercera condición, seguir a Jesús. Primera condición, renunciar a uno mismo. ¿Qué significa renunciar a uno mismo? Significa que tengamos como lo primero en nuestra vida a Dios nuestro Señor. Porque cuando tenemos a Dios como lo primero en nuestra vida, no giramos alrededor de nosotros mismos, no ponemos nuestra vida egoísta, sino que giramos alrededor de Dios. Poner a Dios lo primero en nuestra vida, eso significa renunciar a nosotros mismos, porque cuando ponemos al Señor nuestro Dios como lo primero en nuestra vida, pase lo que pase, suceda lo que suceda, en todo momento, en las alegrías, en las tristezas, en las inquietudes, en las esperanzas, en los momentos de prueba y en los momentos de aliento, siempre cuando ponemos a Dios como lo primero en nuestra vida, en todo momento podemos dar gracias, acción de alabanzas y una paz que sobreabunda todo conocimiento inundará nuestros corazones. Y la segunda condición que pone Jesús a sus discípulos, que somos nosotros, discípulos del Señor, es tomar la cruz. Y nos preguntamos, ¿qué cruz debemos de tomar? La cruz de Jesús. Porque un cristianismo sin cruz es una caricatura. Un cristianismo sin cruz es necedad para los judíos, es
ridículo para los paganos, como decía San Pablo. Tomar la cruz de cada día implica que tomemos la cruz de Jesús en nuestra existencia, en el estado de vida en que cada uno de nosotros se encuentra, allí donde hoy, domingo 30 de agosto del año 2020, estás tú, hermano, estás tú, hermana. Nos encontramos todos cumpliendo con nuestros deberes, saliendo adelante en situaciones de alegría, en situaciones de inquietud, en situaciones de prueba, en situaciones de dificultades, en situaciones de desconsuelo, cuando nosotros tomamos nuestra cruz de cada día y la abrazamos como la abrazó Jesús, tomando la cruz de Jesús. Como decía San Juan Pablo II, el sufrimiento se vuelve salvífico, el sufrimiento se vuelve redentor, porque con la cruz de Cristo en nuestro corazón maduramos espiritualmente, maduramos humanamente, porque las pruebas y las cruces en nuestra vida hacen que nosotros, si lo hacemos por Jesús, con Jesús, para Jesús, nosotros somos ejército invencible. Primera condición, negarse a uno mismo. Segunda condición, tomar la cruz de cada día. Y la tercera condición para ir en pos de Jesús es seguirlo. ¿Y cómo lo podemos seguir? La única manera que podemos seguir al Señor, el que vaya Él delante de nosotros, nosotros como discípulos detrás de Él, que Él donde vaya dejando sus huellas en el camino de la vida y de la historia, con nuestros pies descalzos espiritualmente, vayamos poniendo en sus huellas nuestras pisadas, nuestros pies descalzos, porque si nosotros seguimos las huellas de Jesús, vamos poniendo nuestros pies y nuestro corazón allí donde va caminando el Señor, en las huellas del Señor. No vamos a errar el camino, por difíciles que sean las encrucijadas de nuestra vida. Nosotros, si seguimos a Jesús, si en las huellas que va dejando el Maestro ponemos nuestros pies descalzos y nuestro corazón totalmente vacío de nosotros, llenos del amor de Dios, no confundimos el camino. Y aunque haya distintas opciones en los momentos en que no podemos pensar claramente, suplicamos el discernimiento al Espíritu Santo, que nos vuelve a guiar y nos vuelve a decir: camina sobre las huellas del Maestro, que es el camino seguro, porque Él es la verdad, es la vida, es el camino. Eso nos dice Jesús de Nazaret. Y luego el Señor se dirige a los discípulos, como se dirige a cada uno de nosotros. ¿De qué le vale al hombre? ¿De qué le vale a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Cómo la salvará? ¿Cómo la recobrará? Salvemos nuestra vida, salvemos nuestra alma. Y hoy la palabra de Dios es bella, que nos da las frases que deben de llegar a nuestro corazón para salvarnos en Jesús de Nazaret. La primera lectura que hoy se proclamó en la liturgia del profeta Jeremías nos dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, y con amor, así como me lo has mostrado, me has elegido, me has llamado, yo quiero responderte con
con corazón ardiente y con ánimo decidido, inflamado mi corazón de amor hacia ti. Salvar nuestra vida es decirte como el salmista: mi alma tiene sed de ti, Señor. Como sed tiene la tierra agostada, reseca, sin agua, así también nosotros, cuando estamos sedientos de Dios, buscamos esos torrentes de agua viva y salvamos nuestra alma. Y el apóstol San Pablo, en la segunda lectura, en la carta a los romanos, nos presenta también la manera de salvar nuestra vida, de salvar nuestra alma. Nos dice: sean ustedes ofrenda viva, agradable a Dios, para que sus pensamientos sean conformes a sus acciones, llenas de lo bueno, de lo perfecto, de lo amable. Hoy le pedimos en este día maravilloso a la Santísima Virgen María, ella, la discípula perfecta de su Hijo Jesucristo, que sea ella quien nos muestre el camino, que sea ella quien se negó a sí mismo, quien renunció a sí misma, porque amó a Dios por sobre todas las cosas. Ella que tomó la cruz de cada día, cumpliendo la voluntad de Dios que guardaba en su corazón. Ella que siguió a Jesús en las huellas que iba dejando, que interceda por nosotros, para que, cumpliendo esas tres condiciones de un discípulo auténtico del Señor, desde ya podamos ir viviendo un poco de esa alegría del cielo. Y cuando sea nuestro juicio personal, ese juicio que lo viviremos todos cuando cerremos los ojos o exhalemos el último aliento a este mundo, y cuando sea el juicio universal, cuando Cristo venga en gloria, rodeado de sus ángeles, con el poder de su Padre del cielo, nosotros podamos estar gozando en su presencia. Hoy te suplicamos a ti, Jesús, Maestro, a ti, Señor, a ti, Redentor, a ti, Mesías, que queremos cumplir esas tres condiciones. Ayúdanos con la fuerza de tu Espíritu Santo, que podamos renunciar a nosotros mismos, teniendo a Dios como lo primero, que podamos cargar nuestra cruz, pero una cruz que sea la tuya, porque una cruz sin Cristo no es posible, y un Cristo sin cruz es una caricatura. Y seguirte a ti, Señor, solo a ti, amado Jesús, para que un día podamos ver tu rostro, tu presencia amorosa en el cielo. Así sea. Amén. Bendiciones, hermanos. Feliz domingo.